Hola a todos, voy a contarles sobre mi autobiografía lectora. Muchas personas consideran que, al igual que con otras preferencias, se nace con el gusto por la literatura. Sin embargo, yo no lo pienso así, puesto que todos somos lectores, aunque no de textos literarios o de cualquier otro género precisamente. A mí me pasó algo similar. Recuerdo que cuando era niña no me gustaba leer, salvo lo que nos dejaban en la escuela. Únicamente me acercaba a los libros del rincón porque me gustaba dibujar las ilustraciones que venían en ellos. Entonces, solo de esa forma era como yo agarraba un libro y me lo llevaba a mi casa. Más adelante en la secundaria, recuerdo que tuve una maestra que nos obligó a leer una novela muy pesada que fue El Periquillo Sarniento de Lizardi. Y sumándole que no me gustaba leer, tener esa experiencia de lectura para mí fue sumamente complicada e hizo que mis expectativas sobre la literatura disminuyeran aún más y también que me alejara de cualquier texto escrito, ¿no? De la lectura en general. Pero más adelante también recuerdo que tuve una maestra que impartió un círculo de lectura en donde se leyeron dos novelas de Ibargüengoitia, Dos crímenes y Los relámpagos de agosto. A través de estas novelas pude encontrarme en una reconciliación con la literatura, puesto que ambas me gustaron muchísimo y no solamente la lectura propiamente, sino que también la forma en que la maestra impartió este círculo fue sumamente buena e hizo que, que tuviera esta reconciliación con la lectura en general. Entonces, a partir de aquí, a partir de esto, empecé a acercarme otra vez a los cuentos, porque empecé por cuento, porque eran menos, bueno, la extensión era menor. Y leía cuentos pequeños de los que tenía en mi casa o los que encontraba en revistas a veces, o incluso hasta me gustaba también leer el periódico. Y me acuerdo que un primo un día me regaló una novela que fue mi primera novela, Drácula, de Bram Stoker, pero no me atreví a leerla porque pensaba que se necesitaba tener un poco más de sabiduría para poder acercarse a estos textos tan extensos, porque eran alrededor de 500 páginas y yo nunca había leído nada tan extenso más que las novelas de Ibargüengoitia. Pero bueno, eso fue en un periodo largo que duró el círculo de lectura. Y tampoco había leído algo como tal por mi propia voluntad. Entonces también por esto no me atreví a tomar el reto de leer esa novela. Una vez me acuerdo que estaba caminando en la calle y vi que había venta de garage en una casa en donde se estaban vendiendo libros. Entonces me acerqué para curiosear ahí y me encontré con este bebé. Esta antología de cuentos de terror y misterio me llamó mucho la atención porque recuerdo que el primer género literario que leí después de las novelas de Ibargüengoitia fue el ficcional, porque leí El ruido de un trueno de Bradbury, que me habían recomendado, y me gustó muchísimo estos espacios ficcionales y de misterio. Entonces, este libro me llamó mucho la atención y pues me lo llevé. Esta obra tiene, bueno, yo la conseguí más o menos cuando yo tenía como unos 15 años, entonces ya tiene mucho tiempo conmigo y por eso la sigo conservando porque es un recuerdo de mi acercamiento más profundo hacia la literatura. Entonces, a partir de estas experiencias que tuve, fue como decidí ahora sí leer Drácula. Recuerdo que me tardé aproximadamente 3 meses en terminarla porque, entre otras cosas, tenía pues que hacer más actividades y no me daba tiempo suficiente de estar leyendo constantemente. Sin embargo, no abandonaba mi lectura. Después de Drácula ya comencé a leer a otros autores porque me guié en un prólogo que trae esta novela en donde se mencionan a más autores, como por ejemplo Mary Shelley, Byron, Oscar Wilde y etcétera. Y a partir de estas dos experiencias pude dejar de lado esos pensamientos negativos y tener una relación sana y estable con la literatura
que hasta la fecha sigo teniendo y espero tener por el resto de mi vida. Gracias.